La Universidad Autónoma del Caribe, el pasado 24 y 25 de mayo, fue sede del primer simposio de formación humanística en la educación superior, organizado por el Departamento de Humanidades con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. El evento tuvo como propósito crear un espacio de reflexión en donde se socializaran los distintos enfoques humanísticos aplicados en el campo de la enseñanza en cada una de las universidades de Barranquilla. Se contó con la participación del sociólogo Blas Zuviría, autor de artículos como Convergencias y divergencias entre sociología e historia. En este simposio fue el conferencista que vino en representación de la Universidad del Atlántico. Indudablemente que los planteamientos hechos en su momento recogen varias de las preocupaciones que me asaltaron cuando recibí la invitación. Voy a señalar tres de esas preocupaciones porque recogen elementos que han sido anotados anteriormente. La primera preocupación plantea elementos, como lo señaló el director del programa, alrededor de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum. Cuando estuvo el maestro Guillermo Hoyos, gran filósofo colombiano, en la Universidad del Atlántico, tuve la oportunidad de escucharle en una de sus charlas, de su conferencia magistral, el nombre por primera vez de Martha Nussbaum, y eso me llevó a comenzar a indagar sobre ella. El maestro fue tajante en decir, es una autora clásica que todo aquel que crea en las humanidades debe leer. Y un primer reconocimiento que quiero hacer y una primera sugerencia que quiero hacer es que precisamente ustedes, jóvenes, puedan acercarse a la lectura de esa pequeña obra, pero muy llena de contenido, de argumentación, de riqueza, que ya se ha citado aquí. Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? Es una obra clásica a pesar de su brevedad, es una obra cargada de significados y de sentido, y yo diría que la reflexión que pienso adelantar está enmarcada un poco en todo ese pensamiento propositivo de Martha Nussbaum para reconocer la importancia de las humanidades en la formación profesional, pero sobre todo en la formación de individuos, de hombres y mujeres que se conciban a sí mismos como personas y como ciudadanos. Recuerden que la gran transformación del mundo moderno, la gran transformación que nos dejó la Revolución Francesa fue precisamente esa: dejar de concebir en las relaciones de poder una concepción de dominación como súbditos y convertirnos en ciudadanos. La democracia requiere de ciudadanos. Las reflexiones que hemos hecho aquí hasta el momento conllevan también a reconocer que en la situación de transición que vive el país y que ojalá se consolide, vamos a necesitar de una ciudadanía activa, vamos a necesitar de unos profesionales en áreas específicas del conocimiento, de eso no cabe ninguna duda, pero sobre todo vamos a necesitar de personas integrales que se comporten como ciudadanos frente a ese proceso de transición que, vuelvo y repito, ojalá se consolide. Superar el conflicto político y armado que hemos vivido durante más de 50 años y que podemos seguir encontrando en las raíces de una historia concebida a partir de mecanismos de dominación, de poder, que nos han llevado a situaciones dolorosas, de muerte, de desplazamiento, implica construir una nueva relación de poder, una nueva sociedad sobre la base de nuevos valores y de una nueva ciudadanía. He titulado esta ponencia Reconocer la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, una premisa necesaria en la formación humanística universal. Y aquí quiero unir los dos elementos. Voy a hablar de un pensamiento crítico latinoamericano.
Porque si hay algo que define al ciudadano es su actitud crítica. Un ciudadano es crítico en el sentido positivo de la palabra, no solo porque reflexiona lógicamente, que es la tradición que hemos escuchado, y que reconoce en ese pensamiento crítico una posibilidad cierta de análisis, de capacidad de contextualizar la propia situación en los elementos históricos, sociales, culturales que conforman una realidad concreta. Pero es que en la tradición del pensamiento social latinoamericano, que es el que quiero vincular con el pensamiento universal, en el marco de las humanidades, el pensamiento crítico latinoamericano nos los enseñó nuestro maestro Orlando Fal Borda, y ha sido reconocido por la continuidad de aquellos que hoy en día se conocen como pensadores decoloniales, tiene una característica fundamental, y es el compromiso. Si hay algo que define al pensamiento social latinoamericano crítico, es el compromiso. ¿Y compromiso con qué? Con que el análisis que se hace de la realidad se hace pensando, sintiendo. Y allí retomo esa categoría del maestro Fal que mi gran amigo Alfredo Correa de Andrés repetía constantemente: un sentipensante que se compromete con que el conocimiento que se genera desde las ciencias sociales o humanas es un conocimiento que puede y debe transformar la realidad. Y esa es una premisa fundamental que quiero compartir con ustedes. De allí que en su momento reflexioné sobre la necesidad de articular ciencias humanas o humanidades y ciencias sociales. Es una discusión que tiene una larga tradición. En su momento se plantearon las dos culturas como una discusión que trataba de delimitar las ciencias sociales o las ciencias duras de las humanidades, del conocimiento de las humanidades. Es una discusión que plantea incluso clasificaciones separadas: las artes, la poesía, el teatro, la pintura, la música, la literatura, y por este lado las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la historia. En su momento se llegó a plantear en esa discusión teórica ciencias nomotéticas o ciencias ideográficas, ciencias que buscaran correlacionar a partir de distintas variables un conocimiento que permitiera establecer leyes universales, o ciencias que permitieran reconocer la particularidad, la singularidad de los procesos y no poder establecer leyes universales. Es una discusión abierta, permanente. Sin embargo, mi posición frente a eso, y es la que quiero compartir con ustedes, es la que en su momento señaló Immanuel Wallerstein, cuando en un trabajo realizado para la UNESCO propusieron que era necesario abrir e impensar la ciencia social. Y para él la distinción entre ciencias nomotéticas y ciencias ideográficas lo que hacía era compartimentar, generar unas especies de estancos que por supuesto tienen una lógica de poder que se reproduce desde las universidades mismas, desde los centros de investigación, que se reproduce en la medida en que uno se siente seguro sobre un terreno que pisa y cuando llega a los parajes blandos de las fronteras comienza a dudar. Pero si el diálogo está abierto, si impensamos las ciencias sociales, si nos abrimos a las humanidades en ese diálogo, vamos a enriquecer mucho más nuestra perspectiva. Y esa es una premisa de la que parto para proponerles a ustedes en esta reflexión que estamos haciendo.
Lo hago y fue esa la razón fundamental por la cual escogí este tema de la tradición del pensamiento crítico latinoamericano con relación a las humanidades en términos de cultura universal, porque ha sido producto de una experiencia directa, de mi papel como docente, fundamentalmente en la asignatura de Pensamiento Sociológico Latinoamericano y del Caribe, que dicto en la Universidad del Atlántico, pero también de un módulo sobre Pensamiento Social Latinoamericano que dicto en la Maestría de Desarrollo Social. Porque en esa experiencia me ha permitido, en la reflexión adelantada, preguntarles a mis estudiantes, tanto los estudiantes de pregrado en Sociología como los estudiantes de maestría con distinto perfil profesional, economistas, psicólogos, historiadores, sociólogos, comunicadores sociales, uno que otro ingeniero que a veces llega allá, si reconocen la tradición latinoamericana de sus propias disciplinas. Y la respuesta, lamentablemente, es siempre pobre. ¿Por qué? Porque en la formación humanística que recibimos, los paradigmas que se nos enseñan, las tradiciones que se nos enseñan, son fundamentalmente tradiciones eurocéntricas, tradiciones de pensamiento social hegemónico dominante, comprensible desde el punto de vista histórico de lo que representa la ciencia. Para nadie es un secreto, nace en Europa, nace en Occidente y más las ciencias sociales, y esa tradición se impone. Los grandes paradigmas explicativos de las ciencias sociales vienen de allá. El marxismo, la teoría de la acción social, el positivismo, o de Norteamérica, el estructural funcionalismo. Pero ¿y dónde está nuestra propia reflexión a partir de nuestras realidades? Y ojo, lo que estoy proponiendo aquí no es un diálogo en el cual vayamos ahora a pretender que el conocimiento hegemónico dominante tiene que ser el latinoamericano. No, porque eso sería simplemente cambiar la perspectiva y cometer el mismo error. Lo que estoy proponiendo es la necesidad del diálogo, y el diálogo se hace siempre entre dos. El diálogo se hace por lo menos entre dos. Reconocer la tradición de las ciencias humanas o de las ciencias sociales es importante, pero también es muy importante reconocer que nosotros, los latinoamericanos, tenemos una tradición en esa ciencia social. No tiene, por supuesto, la larga tradición eurocentrista o norteamericana, pero existe. Y la única manera de enriquecerla y la única manera de mantenerla es asumiéndola. Los ejemplos están en las ciencias sociales y los ejemplos están en las humanidades. ¿Quién va a negar? ¿Quién va a negar que la gran literatura creada por García Márquez tiene un precursor importante que él mismo reconoce, que es William Faulkner? Pero ¿quién va a negar? Y eso lo discuto y lo planteo ante quien sea, que lo superó. Que 100 años de soledad es una novela totalizante, creadora de nuevos rumbos. Porque estaba ese diálogo allí. Porque Gabo pudo construir a partir de una tradición su propia tradición. Y eso es lo que propongo con estas reflexiones. Creo en que ese acercamiento al pensamiento social crítico latinoamericano
exige todo un proceso que se ha venido dando aproximadamente desde finales de la década del 60. Para el caso de la sociología, yo incluso le pongo una fecha específica, porque es el terreno que más conozco. En el 9º Congreso Latinoamericano de Sociología, que se realizó en México, el maestro Orlando Fal Borda, que era el responsable de una de las comisiones que estaba estudiando la crisis de las ciencias sociales en América Latina, propuso que esa crisis, luego de toda esa discusión que se dio en esa comisión, obedecía a que estábamos simple y llanamente reproduciendo los paradigmas europeos dominantes y que no nos estábamos atreviendo a construir a partir de nuestras propias realidades, de nuestra propia capacidad investigativa, paradigmas alternativos nuestros. De esa reflexión surgió un pequeño libro cuyo título es bien diciente: Ciencia propia y colonialismo intelectual. Así lo llamó, ciencia propia y colonialismo intelectual. Estábamos y hemos seguido colonizados por un pensamiento dominante. Ahora, eso tiene una lógica real que ha sido estudiada dentro de la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, ese pensamiento que dice el conocimiento tiene que servir para transformar la realidad, que esa producción colonial obedece a lógicas reales de poder. Así lo ha estudiado Aníbal Quijano, sociólogo peruano, así lo ha estudiado Edgardo Lander, así lo ha estudiado un filósofo como Enrique Dussel, así lo han estudiado teólogos como Leonardo Boff, así lo han estudiado economistas como Raúl Prebisch o como Fernando Enrique Cardoso, representantes de la teoría de la dependencia, que reconocen que las tradiciones impuestas desde el punto de vista paradigmático obedecen a lógicas de dominación. Aníbal Quijano lo explica claramente cuando habla de la colonialidad del poder y de la colonialidad del saber. Una colonialidad del poder que se impone como la lógica perversa, la cara oculta, así la llama Aníbal Quijano, de la modernidad. La cara oculta de la modernidad, esa modernidad expansiva de Europa que dominó el mundo y que impuso esas lógicas de dominación sobre la base de un conocimiento que se naturalizó. Y Aníbal Quijano es bien crítico frente a eso. Dice, el conocimiento que se naturalizó fue el conocimiento de raza. Y se impuso entonces a partir de la diferenciación de las razas, siendo la raza dominante, la europea, la blanca, todo un proceso de dominación que luego profundizó la dominación en el terreno económico, que naturalizó la división social del trabajo, que naturalizó las relaciones de explotación del capitalismo y que en ese proceso de consolidación de lo colonial